¿Qué tal amigos? Muy buenos días, Dios bendiga sus vidas. Espero que se encuentren muy bien y bendecidos. Hemos estado en un tiempo de muchos cambios, de tiempos distintos. Y bueno, y la palabra de Dios nos ha estado guiando y acompañando en estos días. La semana pasada vimos que somos un mundo que hace las cosas malas, pueblos malos, que muchas veces a la voluntad de Dios, a lo que es bueno le decimos malo, pero fíjense lo que nos dice Isaías 5:20, en palabra de Dios para todos. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Isaías 5:20, palabra de Dios para todos. La semana pasada veíamos que había un pueblo que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y acá es algo que nos sucede a todos. Mientras más lejos estamos de Dios, menos conciencia de pecado tenemos. El pecar es hacer lo malo ante los ojos de Dios. El pecado nos separa de Dios y crea un abismo entre Dios y nosotros. Y cuando estamos lejos de Dios, realmente estamos espiritualmente desprotegidos. El pueblo, vimos, se apartó de Dios, el pueblo se apartaba una y otra vez de Dios. Lo que hacemos o lo que no hacemos, lo que decimos y lo que no decimos, traerán a nuestras vidas seguramente consecuencias. Y la consecuencia de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, este pueblo la tuvo que pagar, fue estar alejado de Dios. Y el Señor, al no estar en su pueblo, en el corazón de su pueblo, fueron vapuleados por los pueblos enemigos y estaban siendo realmente oprimidos. Y entonces cuando ellos, después de clamar a los dioses que habían adoptado, los dioses de Cera o de Baal, los dioses paganos, y no tener respuesta, se volvieron a Dios, recordaron a Dios, y cuando clamaron a Dios, el Señor habló a su pueblo. Y la Biblia está llena de registros que demuestran la manera en que Dios obró y obra con las personas y con distintas personas. Uno de estos registros es el caso de Gedeón, que es el capítulo que comenzamos a ver la semana pasada y que después continúa con Gedeón. Y primero los antecedentes. De acuerdo a la época de esta historia que estamos hablando, en el periodo es donde Israel estaba gobernado por jueces. La última juez que habían tenido antes de Gedeón fue Débora, una mujer que amó a Dios, una mujer que hizo las cosas a la manera de Dios y que a través de ella la tierra reposó 40 años, tuvo 40 años de paz. Esto lo podemos encontrar en Jueces 5:31. Sin embargo, ese descanso no duró para siempre, porque como decía el capítulo 6, versículo 1, que leímos la semana pasada, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel de tal manera que los oprimieron grandemente. Después de 40 años de descanso, de 40 años de gloria, Israel estaba bajo una gran opresión. Opresión por parte de los madianitas, como el texto dice, destruyeron... En Jueces capítulo 6, versículo 4 dice, destruyeron su propiedad a tal grado que no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Para qué? Para poder tenerlo oprimido. Sin embargo, nada pasó por accidente. Esto sucedía porque el pueblo de Dios había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. La razón de su opresión, la razón por la cual, no obstante, estaban viviendo esto era por la maldad del pueblo de Dios. Pero la palabra también nos dice que no todo fue tan malo, sino que tuvo un resultado a la larga positivo. Jueces 6, capítulo 6 nos dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los madianitas, por causa de Madián. Y los hijos de Israel allí clamaron a Jehová, clamaron a Dios.
Debido a esta opresión, los israelitas clamaron a Dios, se acordaron de Dios y pidieron: Señor, socórrenos de nuevo. Esa no era la primera vez que actuaban de ese modo, era más bien su modo operandi, lo que ellos hacían normalmente. Aunque muchas veces hicieron lo malo ante los ojos de Dios, adorando a dioses falsos, cuando les venían las calamidades y que ellos ya no podían, que ya se veían tocando fondo, sí se volvían y buscaban a Dios, buscaban al Dios de Israel, al Dios verdadero. Y nos dice Jueces capítulo 6, versículo del 7 al 10, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron. Les recordó todo lo que había hecho el Señor con este pueblo precioso. Como respuesta al clamor de los israelitas, Dios envió un profeta que les dio su palabra, y a través de esta palabra lo reprendía, pero no le echaba en caro, sino que Dios le dejó claro los puntos, todo lo que había hecho, y que no había sido ninguno de esos dioses paganos, sino que había sido Él el que los sacó de Israel y el que los libró una y otra vez. Ante el clamor del pueblo, Dios no permaneció en silencio, ni siguió enojado con ellos, sino que a pesar de que tantas veces habían mentido como pueblo, que lo habían traicionado adorando a otros dioses, dioses de piedra, dioses de madera, cuando se volvieron a Él, ahí estaba Dios esperándolos, listo para liberarlos de nuevo, una y otra vez. Y el primer paso entonces fue enviarle un profeta para reprenderle, como vimos. Pero ahora vamos a ver el segundo paso. El segundo paso fue buscar un hombre, y este hombre se llamaba Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos 11 y 12 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces capítulo 6, versículos 11 y 12. Oremos para que Dios pueda darnos luz a cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. Señor del cielo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, estamos en tiempos difíciles, pero tenemos una promesa que a los que Dios aman, a los que a ti te aman, todo ayuda bien. Señor, vamos a confiar en ti, vamos a depositar nuestra confianza y vamos a descansar en esto. Señor, sabemos que tú eres Dios poderoso y sin igual. Gracias por amarnos, gracias por tenernos tanta paciencia como al pueblo le tuviste al pueblo de Israel tantas veces. Ayúdanos a caminar contigo. Señor, abre nuestra mente para que podamos entender lo que tú quieres decirnos. Que en este día tu palabra pueda cavar hondo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acá vemos que vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? La palabra bien nos decía que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Lo hacían rápido y lo escondían de los madianitas, lo escondían en las cuevas o en los lugares apartados, porque venían si no y les llevaban todo, eran peor que una plaga de langosta. Y cuando leemos que un ángel se le apareció a Gedeón, no nos imaginemos un rubio con rulitos, vestido blanco, flotando en el aire. Esto es un mito, ¿sí? O es imaginación de algunos escritores. En ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles tendrían que tener alas o ropa blanca o que sean rubios. No es así. Pero la Biblia sí dice una cosa en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y nos dice lo siguiente: por lo tanto, los ángeles son
solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Qué son los ángeles? Sirvientes, son siervos de Dios que están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer en bien de las personas que escuchan, que van a ser los próximos quienes van a heredar la salvación. Por lo cual deben ser considerados de ese modo y debemos observar cómo lo hizo Dios, cómo saludó Dios a Gedeón. ¿Sabe qué le dijo? Varón esforzado y valiente. Aunque era un hombre pobre, porque era mucha la pobreza que había en ese lugar, y que sacudía trigo para esconderlo de los madianitas, Gedeón era un hombre esforzado y valiente. Un hombre que, como veremos, creyó y siguió a Dios, aunque parecía una fábula lo que Dios le estaba diciendo. Él fue obediente de todo lo que Él le ordenaba hacer. Y nos dice en Jueces capítulo 6, versículos 13 y 14, nueva versión internacional: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? Y la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Jueces capítulo 6, versículos 13 y 14. Gedeón cuestionó dónde estaba Dios cuando sucedían estas cosas, cuando sucedían estas calamidades al pueblo de Dios. No obstante, no era que Dios no estaba con ellos, sino que ellos claramente no estaban con Dios. Y acá está la gran diferencia. Como respuesta a la pregunta de Gedeón, Dios le dijo que avanzara, asegurándole que Él sería, Dios mismo, sería el que libraría a Israel. No te envío yo, era Dios quien lo estaba enviando. Y acá no era una misión que Gedeón había planeado en su mente por sí mismo y que él era el autor. Él estaba ahí en el trigo, sacudiéndolo rápidamente para luego esconderlo, ¿sí? Tal vez nunca se le haya cruzado por la cabeza a Gedeón ser el hombre que Dios iba a elegir para liberar a Israel de los madianitas. Pero nos dice Jueces capítulo 6, versículos 15 y 16, nueva versión internacional: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de las tribus de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Esto le decía el Señor. La gente es fácil que se identifique y luego siga a alguien que conoce bien como líder. Por ejemplo, un buen rey, un buen presidente, un buen intendente o gobernador, un general. Pero Gedeón era realmente un completo desconocido. ¿Quién lo seguiría? Era la pregunta. Pero Dios le dijo claramente en el versículo 16, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Sin duda, era un gran motivo para no temer, que Dios le asegurara que Él iba a estar de continuo a su lado. Muchas veces Dios nos promete algo a cada uno de nosotros, que como Dios lo promete es extremadamente bueno y nos cuesta mucho creerlo si es muy bueno. Hay un viejo refrán que dice por ahí que cuando la limón es grande hasta el santo desconfía. Pero eso nos sucede a nosotros y nos preguntamos en verdad, ¿pasará eso tan maravilloso en mi vida? ¿De verdad Dios me concederá esto? Estos mismos sentimientos que nosotros hoy tenemos, sin duda, eran los sentimientos que podían tener Gedeón en ese momento. Y Jueces capítulo 6, versículos 17 al 24 nos dice, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad tú eres quien habla.
¿Quién habla conmigo?, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito y además con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto el ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: El Señor es la paz, el cual está hasta el día de hoy y se encuentra en Ofra de Abiezer. Esto es lo que sucedió en ese lugar. Y esta es la primera vez que leemos que Gedeón le pide y obtuvo una señal de parte de Dios. Cuando Dios le dice esto, él quiere una señal, y sin embargo no es la única señal que pidió. Enseguida vamos a ver otro tipo de señales que él pidió. Gedeón había escuchado el ángel de Dios y antes de pedir una señal, Gedeón sabía la voluntad de Dios porque Dios le dijo cuál era su voluntad. Y él pidió una señal no para otra cosa, sino para confirmar lo que Dios ya le había dicho. Dios le dijo que él iba a ser el que iba a salvar el pueblo, pero él quería confirmación de esto, confirmar que era la voluntad de Dios. Y Dios responde positivamente a esta petición de Gedeón, dándole a Gedeón lo que él quería. Jueces, capítulo 6, versículos 25 al 27 dice: y aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal, a un dios de Baal, y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de una cosa, tenía miedo de hacerlo de día por la maldad de los hombres de la ciudad, a causa de los hombres de esta ciudad donde él estaba. Dios le dijo a Gedeón que derribara el altar de Baal que su padre tenía y también que cortara una imagen de acera. Claramente se habían vuelto a estos dioses paganos, y la existencia de este altar y de la imagen, y más a esto si le sumamos la reacción que temía Gedeón que podía tener la gente, podemos comprender que, porque fue un gran enojo lo que ellos tuvieron, el grado de idolatría que tenía ahora el pueblo de Dios. Lo que habían hecho ellos y que había ofendido grandemente a Dios era adoración a dioses paganos. Y también demuestra que solo era una parte del pueblo de Dios, no todos los que se habían vuelto a Dios. No todos se habían vuelto a Dios, sino algunos. Aún así, por esta parte, Dios, por este grupo minúsculo de tal vez los que se volvieron a Dios, por estas personas Dios salvaría toda la nación. Y entonces vemos que esto llevaba a una batalla, la batalla contra los madianitas. Un repaso un poquito rápido. Dios se le apareció a Gedeón y lo llamó:
después que los israelitas clamaron a Dios. Y como le hizo saber Dios a Gedeón que los iba a librar de Israel. Y Gedeón pidió una primer señal. Ahora vemos en Jueces capítulo 6, versículos 33 al 35, Nueva Versión Internacional, nos dice: todos los madianitas y los amalecitas y otros pueblos del oriente se salieron y cruzaron el Jordán, acompañando en el valle de Jerzel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajero a toda la tribu de Manases, convocándolo para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Los enemigos de Israel se juntaron en un solo lugar para este momento, y Dios ya había hablado a Gedeón para que enviara mensajeros para que convocara a todos los israelitas a reunirse con él, para que fueran todos un cuerpo. Dios es quien eligió la manera de empezar esta lucha. No fue Gedeón. Dios lo apuró a llamar a la gente. Esto demuestra que fue Dios el que planeó la batalla. Los planes los hace el Señor, y te puedo dar un consejo. El mejor consejo que te puedo dar en este día es: deja que Dios planifique tu vida. Que los planes de Dios sean los que vos pongas por obra, porque es cuando nosotros podemos salir victoriosos. Entonces aquí Gedeón hace lo que Dios le decía que él hiciera. Dios planificaba, Gedeón ejecutaba. Primero Dios habló claramente, así Gedeón supo lo que Dios quería. Si Gedeón no hubiese creído, y no solo creído, sino actuado al respecto, la voluntad de Dios hubiera seguido sin ejecutarse. Y muchas veces la voluntad de Dios en nuestra vida no se ejecuta, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no estamos dispuestos a movernos. Por lo cual, como Gedeón lo hizo, el éxito de toda esta operación dependía de la cooperación, del trabajar juntos entre Dios planificando y Gedeón ejecutando. No fue Gedeón el que decidió hacer esto, sino fue Dios. Dios no solo le dijo qué hacer, sino también le ayudó, le dio fuerzas para creer, para seguir creyendo y tener mayor fe. Y así como vimos anteriormente, cuando Gedeón pidió una señal, Dios se la dio. Sin embargo, no se detuvo ahí, sino que fue más allá. Cuando Gedeón necesitaba un poco más de confianza, un poco más de fuego, entonces, después que Israel estaba reunido tras Gedeón, pidió una nueva señal. Y Jueces 6, 36 al 40, Nueva Versión Internacional, nos dice: Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto como has prometido, mira, tendré un vellón de lana, como un trozo de cuero así de lana, que lo había puesto en el suelo. Y si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano y exprimió el vellón, el cuero allí, para sacarle el rocío, y llenó una taza de agua mientras el suelo estaba seco. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, pero déjame hacer solo una petición más. Y entonces, ¿qué le dice? Permite hacer otra prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto por el rocío. Y así lo hizo Dios. Y aquella noche solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Y entonces aquí nosotros podemos ver cosas hermosas que suceden. De estos pasajes, desgraciadamente, también hay cosas no tan buenas.
porque han sido muy mal entendidos por mucha gente que los usa. Y los usa poniendo varias señales para determinar la voluntad de Dios sobre sus vidas. Algunos dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios? Jugando con una moneda, cara o sello, ver si cae cara es la voluntad de Dios, si sello no. No es así. Y otros con el abrir la Biblia en una página al azar, que podríamos decir como el bingo de la Biblia. A ver qué salió, ¡oh, bingo! Oseas 1. No es así. No obstante, toda conexión con estas prácticas no está basada en la Biblia. Gedeón no buscaba determinar la voluntad de Dios, porque Dios se la había hecho saber a través del ángel. Él buscaba confirmar lo que ya sabía mediante la revelación. Y el versículo 36 nos dice que Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Esta frase, como has dicho, demuestra que Gedeón ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Él no tenía que preguntarse cuál era la voluntad de Dios, ya Dios se lo había dicho. Él quería confirmación. Así que no pidió señal para que mediante esta señal determinara la voluntad de Dios, sino que pidió señal para confirmar la voluntad de Dios que ya la sabía. Pero nosotros debemos estar muy conscientes, y debemos saber que nada en la palabra de Dios nos obliga a Dios a darnos una señal. Él nos dice algo y nosotros tenemos que creer. Y menos cuando Él ya nos ha dado a conocer su voluntad a través de su palabra. Él ya nos dio a conocer su voluntad a través de la palabra y yo no necesito, Dios no tiene por qué estar confirmándonos o no cosas. Él lo hace si a Él le place. Entonces, es cierto que Dios nos pide cosas a veces y va a hablar a nuestros corazones, pero ciertamente cuando Dios nos pida algo nos va a ayudar a seguir su voluntad. Si por supuesto vos y yo queremos hacer la voluntad de Dios, estamos en buen lugar para pedirle a Dios que nos ayude. Sin embargo, nadie puede obligarlo para que Dios obre de determinada manera. Él lo hará cuando lo considere mejor, en el momento correcto y de la manera que a Él le place. Cuando algo es la voluntad de Dios, Él lo va a apoyar completamente. Nosotros siempre decimos que el Dios del llamado es el Dios de la provisión. Cuando Dios te llama para hacer algo, Él se va a encargar que tenga los medios necesarios. Incluso si es necesario dejar un vellón seco cuando la tierra esté húmeda, para darnos algo que respalde su palabra. Y acá tenemos su palabra, que es la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia para que Él nos ayude. No quiero que se malinterprete esto. Lo que digo no es que Dios no usa señales para ayudarnos a seguir su voluntad. Lo que digo es que cuando esas señales se dan, no se dan a cambio de la Biblia, no cambia por la Biblia. No sustituyen la palabra de Dios, sino es una manera de respaldar o de confirmar la voluntad de Dios ya declarada para nosotros. Después de la reunión de los israelitas, y a pesar del hecho que estaban enfrentando un ejército mucho mayor y numeroso, Dios sugirió a Gedeón algunas cosas. Y vemos lo que dice en Jueces capítulo 7, versículos 1 y 2, que nos dicen en Nueva Versión Internacional: Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada, acamparon en el manantial de Jarot, en el campamento de los madianitas, estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. El ejército enemigo era mucho más que ellos, pero sin embargo Dios, al mirar y pensar, conociendo los corazones de ellos, dijo: no pueden hacerlo con tantos soldados ustedes, porque si no van a pensar que fue su propia fortaleza, exactamente lo que los ha librado o lo que los va a librar. Dios quería demostrarle a los israelitas que Él es un Dios
capaz de liberar independientemente del poder del enemigo. No importa cuántos sean los enemigos, sino importa de qué lado estaba Dios. Y él ordenó a Gedeón que redujera el ejército. Jueces capítulo 7, versículos del 3 al 8 dice: anúnciale ahora al pueblo que cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. Quiere decir que se volvieron 22.000 y quedaron 10.000, habían 32.000 soldados. ¿Sí? Pero el Señor le dijo, dice el versículo 4 a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlo bajar al agua, allí los seleccionaré por ti. Si digo este irá contigo, se irá, pero si digo este no irá contigo, no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor dijo: a los que laman el agua con la lengua como perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca, y todos los demás se arrodillaron a beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo de Gedeón. Acá vemos que eran 22.000 los que se volvieron, 10.000 los que quedaron en un principio. Quiere decir que decíamos que eran 32.000 y los otros eran muchos más. Quiere decir que tranquilamente podían haber sido 60, 90 o 100.000 soldados. No importa. Lo importante es que el Señor dijo: no voy a pelear con tantos soldados porque van a decir que fue su mano. Entonces, a pesar que eran 10.000 ahora, tal vez contra 100.000, dijo: son muchos. Y dice: voy a hacer una cosa, yo los voy a seleccionar. Y los mandó a tomar agua, y los que tomaron de una manera a un lado, que eran 300, y los otros 9.700 también que se volvieran. Con 300 hombres, ¿cómo podía tener la victoria Gedeón si no era de Dios? Solo el poder de Dios puede hacer estas cosas. Finalmente, estos 300 hombres quedaron, y a través de ellos Dios iba a darle una gran victoria a este ejército de Dios, de los madianitas y sus aliados. El hecho es que, a pesar de la diferencia del número, la batalla sería victoria para Gedeón, para el pueblo de Dios, para Israel, lo cual Dios había dicho a Gedeón, y eso era ahora absolutamente seguro, algo totalmente verdadero. Si Dios te ha prometido algo, por más difícil que pueda parecer, por más increíble que parezca, si Dios lo ha dicho, Él es fiel en completar. Amén. Y entonces, con estos 300 hombres voy a salvarlos y los voy a entregar en tus manos a los madianitas, lo cual era seguro porque Gedeón estaba tomado de la mano de Dios. La pelea sería victoriosa para el pueblo de Dios porque Dios así lo había prometido. Sin embargo, Dios no solo aseguró la victoria de la batalla, sino que también ayudó a la fe de Gedeón a creer en esa promesa. Dice Jueces capítulo 7, versículos del 9 al 14. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que digan. Después de esto, cobrarás valor para atacar el campamento. Así fue que él y Fura, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en la afuera del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas, y sus camellos, nos dice la palabra de Dios, como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita con tal fuerza, golpeaba una carpa que ésta se volteaba
y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada de los israelitas, de Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y todo el campamento. Jueces capítulo 7, versículos del 9 al 14. Dios no solo le dio a conocer la voluntad a Gedeón, se lo confirmó, y se lo confirmó cuando él le pidió, sino que también lo ayudó a creerla. Y para eso lo envió que fuera a los puestos de avanzada de los campamentos enemigos. Y llegó y justo escuchó el sueño de uno de los soldados y la interpretación del otro. Esto nos habla que Dios obra en todos los aspectos para beneficiar a su pueblo. Y Jueces capítulo 7, versículo 15 nos dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración y luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Tan pronto como Gedeón escuchó este sueño y su interpretación, tuvo la absoluta seguridad que esto era lo que Dios le estaba confirmando para fortalecerlo. El Señor había entregado el enemigo en sus manos. El Señor se lo mostraba y lo iban a hacer con tan solo 300 hombres. Jueces capítulo 7 del 16 al 32 nos dice: Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas, cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Y mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen la suya alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de la medianoche, tocaron las trompetas y se estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo dando alaridos mientras huían. Versículo 22, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas, y el ejército huyó a Betsida en dirección de Cerea hasta la frontera. Gedeón, siguiendo el ejemplo que Dios le había dado, o siguiendo el plan que Dios le había dado, fue a pelear contra una gran multitud, con tan solo 300 hombres, armados con trompetas, antorchas y un jarro. El jarro lo rompieron para que la antorcha quedase bien encendida y en la otra mano la trompeta. Y cuando comenzó a sonar la trompeta, como lo vimos en la semana anterior, Dios confunde al ejército opresor, a los soldados, y comenzaron a matarse entre ellos. ¿Por qué actuaron de esa alocada manera para combatir? La única respuesta es porque Dios así se lo dijo a Gedeón, y Gedeón demostró ser obediente en todos los momentos que Dios habló con él. Jueces capítulo 7, versículos 23 al 25 dice: entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser y a toda la tribu de Manases, y estos persiguieron a los madianitas por toda la región montañosa de Efraín. Gedeón envió mensajeros que decían: desciende contra los madianitas y apodérense antes que ellos de los vados del Jordán hasta Bet-bara. Entonces se convocó a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los vados de Jordán hasta Bet-bara. También capturaron a Oreb-Zeb, los 2 jefes madianitas, a Oreb
lo mataron en la roca de Oreb y a Seb en el lagar de Seb. Luego de seguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Jueces 7, 23 al 25. Cuando los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios, traicionándolo y adorando a dioses falsos, el resultado fue aflicción y gran pobreza. Sin embargo, cuando se volvieron clamando a Dios, Dios les envió un profeta, los escuchó y levantó a Gedeón. Y estas cosas comenzaron a suceder. Y fue Gedeón un hombre usado para una gran liberación, porque él fue un hombre que estaba dispuesto a escuchar la voluntad de Dios y a ponerla por obra todo lo que Dios le dijera. Por supuesto, Gedeón fue grandemente bendecido, tuvo una larga y tranquila vida, sin ya tener que esconder el trigo, como vimos en el comienzo, de sus enemigos, sino viviendo con su familia en paz. Apartarse del Señor, amigos, solo trae opresión y calamidad. Dios siempre está listo y está dispuesto a perdonar y a librarnos de todo mal cuando nosotros queremos regresar a Él. Cuando Dios dice algo, Él está dispuesto a ayudarnos a sobrellevar lo que Él nos pide. Cuando viene algo de parte de Dios, tiene que estar en sintonía con su palabra, con la Biblia. Y esto no hace otra cosa que confirmar lo que ya está declarado anteriormente en su voluntad. Y lo que diga y haga será suficientemente bueno para apoyarnos todo el camino, exactamente así como lo fue para Gedeón. Amigos, Proverbios capítulo 10, versículo 22 nos dice: la bendición del Señor trae riqueza y nada se gana con preocuparse. Es tiempo de dejar la preocupación, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de confiar. La buena noticia es que estamos en momentos malos, podemos tener un final distinto y esto puede mejorar. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Quién es este poder? Es el Señor, el Dios de Israel. El principio es el mismo para todos. Siempre que queramos seguir la voluntad de Dios, siempre que nosotros queramos caminar a la par de Dios, Dios es el que tiene que darnos a conocer primero su voluntad, la cual lo hace Él a través de su palabra, la Biblia, o lo puede hacer a través de una revelación. Dios es soberano, Él va a elegir la manera de hacerlo y nosotros somos los que debemos obrar en consecuencia. Debemos hacer la voluntad de Dios. Este es el único medio que garantiza el éxito en cualquier etapa de la vida y en cualquier cosa que hagamos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, para terminar, nos dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Queridos amigos, Dios es un Dios de amor. Y aunque nosotros muchas veces hemos estado lejos de Él, hablábamos la semana pasada, aunque hubiésemos cometido un asesinato, Dios está dispuesto a perdonarnos porque Dios realmente nos ama. Y no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, pero tampoco no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Él me ama porque Él es amor y Él quiere abrazarnos. Y en esta tarde Él te dice, en esta mañana Él te dice que sos importante para Él, que sos único. Por eso Él te hizo de una manera única. Es tiempo de pedir perdón a Dios, de volvernos a Él, de volver a la fuente, porque Él nos está esperando como el Padre al Hijo pródigo, expectante que volvamos para abrazarnos y para decirnos lo importante que somos para Él. Amigo, te invito a que oremos y a que podamos decirle al Señor: Señor, en este día, en esta mañana,
Te pido perdón por mis faltas. Simplemente quiero decirte que te necesito, que ya la vida sin ti no tiene sentido. Por lo tanto, te ruego que me abraces, Señor, y que me puedas adoptar como tu hijo, porque quiero caminar contigo, quiero estar bajo tu protección, bajo tus alas, bajo tu brazo. Señor, gracias por amarme de una manera que yo no merezco. Gracias por todo lo que has prometido. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero decirte una cosa, que si vos hoy sentís que necesitas al Señor, habla con Él. Dios es un Dios relacional y no es religión, sino es relación, y Él quiere tener una relación con vos. Y te invito a que puedas hacerlo. Si no, está a los teléfonos de contacto, podés enviarnos un mensaje, un WhatsApp, para poder estar en contacto con vos. Vamos a poner después los teléfonos en los cuales poder comunicarte. Y estamos para servirte, estamos para ayudarte en lo que necesites. Gracias por este tiempo que han dispuesto para escuchar. Y quiero invitar a todos, también a los amigos, pero en especial a la iglesia Voz del Cielo, para el miércoles a las 20:30 horas, donde tendremos nuestra reunión y celebraremos la Cena del Señor, como lo hicimos el mes pasado. Así que los esperamos a las 20:30. Dios bendiga grandemente sus vidas. Los abrazo con todo el corazón. ¿Qué te parece si lo cantamos una última vez, iglesia? Así. Nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Una última vez, iglesia. Nada nos separará y de